la contemplación, su experiencia como pues religioso, sus conocimientos, muy agradecidas de que esté con nosotras y esperamos que todas tengamos la capacidad de aprovechar lo más que usted nos va a compartir. Confiamos en la acción del Espíritu Santo en usted y en nosotros y nuevamente sea bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Madre Marisela, le agradezco. Lleva el apellido también de San Juan de la Cruz. Entonces, San Juan de la Cruz estará muy en consonancia con la opción que hizo de su nombre, el apellido. No sé si en el caso de usted es nombre o también es apellido. De la Cruz. Creo que ella es de la Cruz. Es de la Cruz, sí. Padre, la madre Marisela de la... Marisela es la que está aquí manobreando la tecnología. Yo soy la hermana Marta Irene de Mara, padre. A sus órdenes. Marta Irene de Mara. Ah, ya es que ahí tiene el nombre de Marisela, Marta Irene. Sí, gracias. Bueno, le agradezco mucho sus palabras, su invitación para participar en este curso. Muchas gracias por su confianza. El santo nos ayudará a abrirnos al Espíritu. Los santos que no nos llevan a Dios, dice el Papa Francisco, no son santos en la iglesia. El santo siempre nos llevará a Dios, no nos dejará con Él. Siempre ese encuentro con los santos, con nuestros fundadores, nuestras fundadoras, siempre nos conducen al seguimiento de Jesús. Entonces vamos a abrirnos a ellos para que nos permitan estar escuchando al Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu. Le agradezco a todas las hermanas su confianza y con mucho gusto vamos a desarrollar entre todos este encuentro que tratamos de humanizar estos espacios, al mirarnos, al escucharnos. Esto no es solo un aparato, nosotros y muchas personas en muchos espacios humanizamos la tecnología, la llenamos de calidez humana, de sentimientos, de reflexión, de profundidad, nos miramos cara a cara. En algunos momentos a veces no podemos mirarnos por la tecnología, a veces es necesario tener que apagar las pantallas para que se visualice o se escuche mejor, pero aquí parece que no es el caso, solamente el sonido, y vamos apagando que vayan viendo dónde está, algunas todavía o algunos no sabemos todavía dónde está el aparato de la bocina o del sonido. Entonces, ¿cómo lo apagamos? ¿Cómo lo encendemos? Cuando vemos ese microfonito apagado en rojo, entonces ya nos damos cuenta que no está funcionando y podemos escucharnos mucho mejor. Ustedes han buscado crear un espacio, a muchas de ustedes las estoy viendo, he ido pasando por ahí para encontrarme con ustedes, con sus espacios, con las habitaciones, el lugar que han elegido para encontrarnos. Yo estoy también en mi celda, bueno, los frailes le llamamos a la habitación celda, la celda conventual, la habitación, y que es precisamente un espacio no solo de descanso, es un espacio de oración, de encuentro, de meditación, de encuentro con el Señor. Es un espacio donde interiorizamos, donde nos recogemos. Es como ir al centro de nosotros. Entonces, nuestras habitaciones, los conventos de cualquier comunidad, congregación, son esos espacios de encuentro con el Señor. No solamente son espacios para ir a dormir o descansar y tener nuestras cosas, sino es un espacio de encuentro con nosotros mismos. Entonces estoy viendo esos espacios donde nos estamos encontrando en este momento. Y el santo que hoy han elegido es un doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz,
este gran santo, voy a iniciar con una oración que expresa el santo en sus escritos, en la llama de amor viva, en la llama B. Voy a indicar después por qué es A y B. En este caso es la llama B. Voy a leer el texto de la canción 4, el número 9. Padre, si gusta abrir su micrófono porque silencié a todas y usted entre ellos. Listo. Ya. Ahora sí, ya silencié a las que no habían podido apagar micrófono. Adelante, Padre. Voy a tomar el texto de San Juan de la Cruz, de la llama de amor viva, la canción 4, el número 9. Juan de la Cruz, mientras escribe, hay momentos que su prosa se convierte en un diálogo amoroso con Dios y comienza a hablar. Lo mismo hará Santa Teresa de Jesús. Es una característica de nuestros dos santos que escriben orando, escriben hablando. Teresa dirá en algunos momentos, esto que estoy hablando con ustedes, y no lo está hablando, lo está escribiendo, pero es el encuentro con la persona. Nos encontramos en las escrituras con Dios que nos habla. Dios está hablando y nosotros estamos escuchando. Juan de la Cruz se dirige a sus lectores, hoy se dirige a nosotros, que lo estamos leyendo, lo estamos escuchando, y hace una oración espontánea. Voy a iniciar con esta oración sanjuanista. Recuérdanos tú y alúmbranos, Señor mío, para que conozcamos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos. Y conoceremos que te moviste a hacernos mercedes y que te acordaste de nosotros. Voy a invitarlas a hacer un momento de silencio. Si es posible, siéntate cómodamente. Si puedes dejar lo que tienes en tus manos, puedes cerrar tus ojos. Toma una postura de diálogo, de encuentro. Que tu cuerpo exprese tus manos. Tu expresión silenciosa, que estés cómoda. Teresa decía que a la oración no vamos a hacer penitencia. A la oración vamos a un encuentro gozoso y amoroso. Busca esa postura agradable que te facilite todo tu cuerpo. Respira profundamente, busca la respiración que en este momento te ayude. Una respiración profunda que te conecte con tu interior y no te desconecte del exterior. Una respiración que entre a lo más profundo de ti, a tu más profundo centro, a tu habitación más interior. Si te ayuda a cerrar los ojos, podemos cerrar los ojos suavemente, sin presionarlos. Y respira profundo. Y ve al centro de ti, ahí donde tú eres, sin máscaras, sin artificios, sin maquillajes, ahí donde somos nosotros mismos, con todas nuestras luces
y también con nuestras sombras, sin negar nada de ti, aunque no nos guste. Entra contigo misma. Y ahí, muy cerca de ti, está Dios. Más cerca que tú misma de ti, dice Teresa de Jesús. Y allí el encuentro con el amado. Tú eres su amada. Él es tu amado. Mi amado para mí y yo soy para mi amado. Ha dicho Juan de la Cruz, recuérdanos tú y alúmbranos tú, Señor. Recuérdanos en Juan de la Cruz es en el siglo XVI, despiértanos. Que despierte lo mejor de ti. Despiértanos, Señor. Para mirarte tan cerca de mí. Despiértame para ser consciente de que me habitas amorosamente. Despiértanos, Señor. Recuérdanos tú. Despiértame a lo mejor de mí. Despiértame a lo mejor de mi comunidad. A lo mejor de mi congregación. A lo mejor de mi iglesia. A lo mejor de la humanidad, de la que formo parte y soy de ella. Y recuérdame y alúmbranos tú, Señor, también mi sombra, mis sabandijas, mi lado oscuro, mis apetitos desordenados. Que sepa reconocerlos con profunda humildad, con verdad. Enséñame y despiértame a ver mi propia sombra, a reconocer humildemente la sombra con compasión de mi comunidad, de mi congregación, de mi iglesia y de la humanidad a la que pertenezco. Con espíritu de conversión, como tú miras mi sombra, con compasión, con misericordia, sin juicio, sin juzgarme.
que aprenda a mirar mi sombra, la de mis hermanas de comunidad, de mi congregación, de mi iglesia y de todos mis hermanos y hermanas humanos. Siempre te acuerdas de nosotros, dice Juan de la Cruz. Recordar viene del corazón, volver al corazón. Dios te recuerda desde su corazón amoroso. Recordémoslo con nuestros sentimientos, con nuestro mayor amor. Nos recordamos con el corazón. Y ustedes son mujeres de corazón compasivo que consuelan, que aman. Mujeres con corazón profundamente humano. Mujeres de vida interior. Que saben palpitar al ritmo de los corazones. De un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano. De alguien que palpita sufriendo, llorando, marginado, descartado. Ustedes son mujeres que saben tomar el pulso del corazón. Así con tus ojos cerrados, respira nuevamente con profundidad, recogiendo lo que has experimentado y recogiendo en tu interior lo que hayan experimentado tu comunidad. Recoge la experiencia de los corazones en tu propio corazón. Respira 3 veces con profundidad, con tus ojos cerrados todavía. Retén el aire y exhálalo suavemente. Que esta respiración nos mantenga atentos a lo interior sin perder nada de lo exterior. Para no enajenarnos, para no desencarnar nuestras espiritualidades. Respira profundo, con atención a lo interior, dice Juan de la Cruz. Con atención a lo interior. Sin desconectarnos de la realidad, de tu realidad personal, de tu comunidad, de la congregación, de la iglesia, de la realidad social, política,
económica en la que vivimos. Y te voy a invitar a abrir tus ojos mirando tus manos primero. Ve abriendo tus ojos y mírate a ti misma. Mira tus manos, lo que alcances a mirar de ti, para que no pierdas contacto contigo misma, con lo que a ti te va pasando en este curso. Pase lo que pase en ti, sea lo que sea. Yo también me estoy mirando para ver qué me pasa durante este curso virtual. Y ahora mira a tus hermanas de comunidad, sin decir nada, solo con la mirada. Traten de mirarse, de verse, con quién estás tomando el curso. Estás con tus hermanas, mira el espacio en el que estás, la habitación, la sala, el comedor, donde estés, la biblioteca, el salón de clases, el que hayas podido elegir para este curso. Yo estoy mirando mi celda, las imágenes de los santos, de la Virgen del Carmen. Estoy mirando aquí una foto del padre Camilo Maxice, que siempre me acompaña. La foto de mis hermanos, de mis papás, en paz descansen. Estoy mirando el espacio en el que generalmente habito, donde rezo, donde lloro, donde me alegro, donde estudio, donde profundizo, donde trabajo mis apetitos desordenados, donde me encuentro con lo mejor de mí. Y así comenzamos con esta oración muy sanjuanista y muy teresiana, el estilo del Carmelo para orar, que no es un estilo exclusivo de nosotros, es un estilo de los cristianos, es un estilo de la vida consagrada, de todas las congregaciones, es un estilo que va brotando de nuestros carismas. El carisma nos va marcando el ritmo del seguimiento y el estilo del seguimiento de Cristo. Su carisma ha marcado un estilo de seguir a Jesús, pero no es un estilo excluyente, no excluye ningún otro estilo, sino se enriquece de todos los demás estilos. Cuando termine, viene, por favor. Que han precisamente pedido un carmelita, la espiritualidad de ustedes es más jesuita, y ningún carisma atenta contra nuestra identidad, sino lo enriquece, lo desarrolla, lo protege, lo cuida, lo promueve. Todos los carismas nos enriquecemos. Por eso la Iglesia de América Latina ha insistido mucho en la intercongregacionalidad. Saber caminar con otros carismas, no caminar solos. Los carismas que el Espíritu nos ha dado son para vivirse en sínodo, sinodalmente. Tiene una gran dimensión, un gran potencial los carismas para enseñarnos a vivir sinodalmente. Y así han visto ustedes cómo su madre fundadora se abrió al carisma del Carmelo en el padre Rafael Checa. Se abrió al espíritu jesuita
y tienen un jesuita como fundador. Santa Teresa, cuando inicia la reforma, la fundación, se nutre del carisma de los franciscanos, de los jesuitas, de los dominicos y del clero diocesano, y claro, del carisma del Carmelo. Y no es una mezcla de carismas que pierdan identidad. No, es precisamente esa relación con los carismas permite clarificar nuestra propia identidad. En la medida que ustedes hoy se han acercado en estos cursos sobre la interioridad, la experiencia oracional, se han abierto a unos santos del Carmelo. Tienen 4 módulos ahí. Uno en Santa Teresa de Jesús, en Juan de la Cruz, este curso, el que tendrán sobre Santa Teresita del Niño Jesús, y parece ser que también de Edith Stein. Es decir, 4 grandes místicos de la Iglesia, 3 de ellos doctores de la Iglesia. Y en la fila ya está Teresa Benedicta de la Cruz. Ya hubo algún intento de Juan Pablo II, por lo menos como visualizar y proponerla, como las que están haciendo fila o la Iglesia las tiene ahí esperando quizás un desarrollo más sobre su doctorado para declararlas doctoras de la Iglesia. Otra gran santa que les recomiendo también puedan después visualizar, acercarse a ella, Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Esta gran mística francesa que muere en 1906, una gran mística también del Carmelo. Bien, entramos de lleno a San Juan de la Cruz. Tienen por ahí en las guías que les he enviado, no es necesario que se ponga en la pantalla porque ya la tienen ustedes ahí. Es más cómodo tenerlo ya si la tienen impresa, a menos que alguna comunidad no lo tenga y necesite que lo pongamos en pantalla. Pero si lo tienes ahí a la mano, podrás ver, está una presentación en la segunda hoja, la experiencia de Dios como Padre y Madre en la mística de San Juan de la Cruz. ¿Qué es lo que vamos a resaltar? Porque así lo es, no es porque yo lo haya elegido a mi capricho. Cuando hablamos de oración en Juan de la Cruz, estamos hablando de una experiencia. ¿Qué experiencia ha tenido Juan de la Cruz? Y cómo nos acompaña pedagógicamente. Es un mistagogo. Los mistagogos, no todos los santos, ni todas las personas pueden ser mistagogas. Es un don. Teresa lo tiene muy claro. Un mistagogo es el que sabe entender su propia experiencia, sabe expresarla y sabe acompañar la experiencia de los demás. Y los acompaña. Son estos místicos de la pedagogía de la vida interior. En general, parece ser como carismático, como un rasgo del carisma, estos aspectos. El acompañamiento, el acompañar. Leí por ahí que su madre fundadora, en los colegios, el estilo que marca para la educación es que son la maestra quien acompaña en los colegios y seguramente en todas las áreas de pastorales, acompañando. El acompañamiento. En una clase,
cuando una misionera, hija de la Purísima Virgen María, está acompaña el proceso de dignificación, desarrollan todas las capacidades de la persona, acompañan su humanización, diría Carl Rogers, el padre de este enfoque centrado en la persona. Yo tengo una maestría en desarrollo humano y terapia gestal, y este gran terapeuta habla de acompañar a las personas en el proceso de hacerse persona. Y tiene un gran libro titulado El proceso de hacerse persona. Ustedes acompañan esto. Esto es lo que va a hacer Juan de la Cruz. El proceso en la experiencia con Dios de descubrir la grandeza de la persona. Un solo pensamiento, dice Juan de la Cruz, del ser humano, un solo pensamiento del hombre, y aquí entendemos del hombre y de la mujer. Un solo pensamiento del ser humano vale más que todo el mundo. Por eso solo Dios es digno de él. Un solo pensamiento. La gran dignidad de nuestras personas. Un solo pensamiento mío. Para quien ande bajo de estima, no para que se sobreestime, sino para que recupere su dignidad, recupere su autoestima. Solamente experimentar, no es conceptual, experimentar la grandeza de tu persona. Sí, con todas esas enfermedades, con esas carencias, con esas limitaciones, con esos pecados, nada de eso nos hace perder nuestra gran dignidad de persona. Ni el pecado más grave, lo dice este doctor de la Iglesia, Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo y en el cántico espiritual, ni el pecado mortal nos hace perder esa gran dignidad de personas. La conservamos. Ciertamente no nos deja sacar todo nuestro potencial. No nos permite desarrollar todo lo que podíamos hacer. Pero Dios no nos retira nada de nuestra dignidad. Un solo pensamiento mío vale más que todo el mundo. Es entrar por ahí a la experiencia sanjuanista. Es entrar desde una experiencia. Cuando hablamos de mística, quitemos, aunque no descartamos todos esos signos externos que pueda haber en los místicos. Cuando hablamos de mística, no estamos hablando de arrobamientos, de visiones, de cosas extraordinarias. Todos tenemos la capacidad de ser místicos. Poco hablamos de esto. ¿Cómo voy a ser místico? Como que eso es sobrevalorarme. No, porque la mística no depende de nosotros. La mística es un don de Dios. Y Juan de la Cruz nos tomará de la mano para acompañarnos en un proceso a descubrir lo que Dios hace en nosotros sin que nosotros hagamos nada. Solo con dejarlo hacer. Y ya con eso hacemos muchísimo, dice el santo. Solo con dejarlo hacer a Él. Vamos a ir descubriendo la capacidad que tenemos para encontrarnos con Dios. En todas las grandes obras, Juan de la Cruz, tengo frente a mí las obras completas de Juan de la Cruz. Claro, un carmelita nunca le deben de faltar esto, por muy pobre que sea. Las obras completas de sus santos padres, como las Escrituras. Son los 3 libros que nunca deben de faltarnos en nuestra habitación. Como ustedes
mi camino, las escrituras, no les pueden faltar. Y también sus constituciones, que es un itinerario espiritual. Las constituciones, decía el padre José Josefino, se me va el apellido, Pepe, que es un gran canonista, expresaba, dice, dejemos de ver nuestras constituciones como un libro de normas frías y de deber, y veamos nuestras constituciones como fueron escritas, con espíritu, que olfateemos al espíritu y el itinerario espiritual que está plasmado en nuestras constituciones del carisma de nuestros fundadores, de la experiencia que ellos vivieron, se ha cuidado y se ha protegido en una regla y en unas constituciones o en unas normas aplicativas o en unas normas operativas que tenemos los institutos religiosos. Entrar a esa experiencia de Dios. Somos capaces de Dios y el santo dice que su objetivo en todas sus obras va a ser esto. Esto es la oración en el santo. Dice así para introducirse a el libro de su vida. Tiene 4 grandes obras San Juan de la Cruz. A ver si podemos memorizarlas o algunas ya las conocerán. La subida al Monte Carmelo en 3 libros. Existe la primera subida del Monte Carmelo, el segundo libro del Monte Carmelo y el tercer libro del Monte Carmelo. Y luego viene el libro de la Noche Oscura, en 2 libros también. El primer libro de la Noche Oscura, el segundo libro de la Noche Oscura. Llevamos 2 grandes obras. La subida al Monte Carmelo, la Noche Oscura. El primer libro, la subida, en 3 libros. La segunda obra, la Noche Oscura, en 2 libros. Porque citaremos primera subida, o puedo citar un texto del libro segundo y diré el segundo libro de la subida, o el tercer libro de la subida. O puedo citar la Noche Oscura, el primer libro de la Noche Oscura, el segundo libro. Y luego viene la tercera obra, el Cántico Espiritual, solo en un libro. Todas las grandes obras son precedidas por una experiencia mística que expresó en poesías. La oración de Juan de la Cruz, lo que pasaba en su interior, el primer momento para expresar cómo oró, cómo Dios le habló, cómo fue ese diálogo y encuentro de Dios, claro, en un género literario que da mucha libertad y que puede crear hasta palabras. Es en la poesía donde se crean palabras. Muchas de ustedes como maestras de literatura sabrán muy bien esto, mucho mejor que yo. El poema, la misma palabra poesía, viene de una raíz griega que significa crear. La poesía crea. El ser humano estamos hechos para ser creativos. ¿Cómo nos parecemos a Dios? ¿Cómo nos hizo a su imagen y semejanza? Somos creadores como Él. Y la poesía es una expresión para hablar de lo que Dios le habló, de lo que Dios le comunicó, lo que Dios le permitió ver de Él. A Dios le gusta dejarse mirar. Dios no es escrupuloso. Dios le gusta ser conocido. Por eso se revela. No se esconde. Pero sabe de nuestras limitaciones.
nuestra mirada, nuestras palabras, nuestra oración, nuestros carismas, todo lo que hagamos nunca podrá expresar lo que es Dios. Nunca. Habrá siempre, Dios es alguien siempre mayor que nuestras teologías, que nuestro derecho canónico, que nuestros apostolados, que nuestros grandes arrobamientos, nuestras grandes visiones. Será mucho más que eso. Por eso siempre encontramos nuevas facetas de Dios. Juan de la Cruz le llama a esto que somos en nuestro interior como una mina. Juan de la Cruz tiene las minas que se han descubierto en América. Juan de la Cruz está conectado, el místico no está desconectado de la realidad. Juan de la Cruz conoce toda su realidad, la realidad de Portugal, la realidad de Roma, la realidad de su pueblo, la realidad de la iglesia. Y sabe que han ido muchos paisanos de él a explorar minas. Y una de esas en mi tierra. Yo soy de Fresnillo, Zacatecas, tierra de minas. Y soy hijo de minero que trabajó en las minas, en ese arduo trabajo de las minas. Y él dice, Juan de la Cruz, que Cristo es como una veta de oro, de plata que se descubren en las minas. Que empieza siendo una veta pequeña y hay vetas que se van haciendo más grandes. Y que hay vetas que nunca se alcanzan a rescatar de tan profundas. Así es la persona de Dios. Así que no nos sintamos tan orgullosos de nuestros logros, ¿verdad? De que ya conozco yo muy bien a Dios. ¿Qué me enseñan a mí de Dios? ¿Qué nuevas cosas hay de Dios? Puedo tener 90 años, 100 años e ir descubriendo nuevas facetas de Dios. Nuevas facetas de mi carisma. Nuevas facetas de mí mismo. También nosotros somos como esa mina inagotable. Yo con mis 64 años, parece que sigo siendo un adolescente y que no logro conocerme totalmente. Y que siempre voy descubriendo nuevas facetas de mí. A veces facetas muy llenas de luz, pero también voy viendo que van apareciendo facetas oscuras de mí, algunas poco trabajadas, o algunas que tengo que seguir trabajando. Nos vamos autoconociendo. Es el primer fruto de la oración sanjuanista y teresiana. El autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento, digo la última obra de Juan, la llama de amor viva. He mencionado ya las 4. La subida al Monte Carmelo, la noche oscura, la llama, el cántico espiritual y la llama de amor viva. Las obras mayores, precedidas todas por una experiencia de Dios expresada en la poesía. Juan de la Cruz es el poeta místico por excelencia de lengua española. Así lo declaró la Iglesia, patrón de los poetas místicos de lengua hispana. Es el poeta por excelencia. Muy reconocido por la Iglesia, por grandes religiones, los budistas, los musulmanes, los judíos, los taoístas, las religiones, las grandes religiones, han reconocido la poesía mística de Juan de la Cruz, porque en la poesía mística de Juan de la Cruz, que solo son 15 poemas, solo son 15. ¿Cómo pues la Iglesia se atreve a declarar a este frailecito del siglo XVI con 15 pobres poemas? Cuando hay poetas que tienen cientos de poesías.
Ah, pero qué poesías. Lean cualquier poesía de estas 15 que les he mencionado y en ninguna se menciona a Dios. En ninguna se menciona palabras teológicas. ¿Cómo pues es el santo de la poesía mística? Porque todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, hay hombres no creyentes, y yo he escuchado ser testigo de grandes poetas, entre ellos de algunos hispanos de América o de España, decir que su poeta favorito es Juan de la Cruz, y no son creyentes. Se profesan, por lo menos, agnósticos. Y su poeta favorito es Juan de la Cruz. ¿Qué tiene esta poesía? Que expresa lo más interior y profundo de la persona. Esa es la oración para Juan de la Cruz. Llegar a ese grado, a la interioridad. No te va a presentar grandes fórmulas y pasos y procesos y ahora haz esto y este grado y este otro grado, sino hablará de el proceso de entrar en comunión con Dios. Y esta es la clave. La clave es la divina unión. En las 4 grandes obras, lee las introducciones del santo, el argumento que presenta, y dice así: trata de cómo podrá, hablando de la subida al Monte Carmelo, trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar en breve a la divina unión. Qué atrevido Juan de la Cruz. Con razón andaba un poco detrás de él la Inquisición. Los místicos siempre rompen fronteras y rompen esquemas, ¿eh? Son revolucionarios, provocan escándalos, porque se salen de ritualismos y no están fuera de la iglesia, ni son anárquicos. Nada de eso son los místicos, sino siempre trascendiendo. Tienen una visión más allá que a veces no alcanzamos a ver los que andamos a pie. Alcanzan a ver con una profundidad. Y Juan de la Cruz dice, vamos a buscar la divina unión. Buscamos, este es el culmen y el objetivo de sus poesías. Es el culmen de su obra en prosa, en sus cartas, en sus dichos de luz y amor, en todo lo que tenemos escrito. Lástima que solamente nos quedaron, posiblemente de miles de cartas de Juan de la Cruz, solamente conservamos 33 cartas. Desgraciadamente, en tiempo de la persecución a Juan de la Cruz, de la persecución a la Reforma teresiana, tuvo que romper las muchas cartas que le escribió la Santa Teresa. Cuando hable de la santa y del santo, me estoy refiriendo a ellos dos. Para que no lo confundamos, cuando hable del Papa, hablaré del Papa, no o diré el Santo Padre Francisco, ¿verdad? O el Santo Padre Benedicto, o el Santo Padre Juan Pablo II, o mi queridísimo Pablo VI. Es decir, hablaremos de estos santos. Como a lo mejor entre ustedes, cuando hablan de la santa, se refieren a ella. Ya saben entre ustedes a quién se están refiriendo. A la santa de la congregación, a Julia Navarrete. La divina unión dirá, esta es el camino. Y para eso vamos a buscar todo lo que tenemos que preparar el camino. Es un itinerario. ¿Qué es lo que se hace en una ciudad a otra ciudad cuando queremos comunicarlas? Preparamos un camino. Hay un itinerario. Hay un camino. Por algo Julia Navarrete le llamó el camino, ¿verdad? Es decir, vamos a esto, hermanas,
Vamos a vivir este carisma que Dios me reveló y que se los comunico y que es para la iglesia y para todos. Vamos a hacer un camino. Hay un itinerario. No hay ser humano que no tenga caminos. Todos tenemos un camino. Un itinerario humano y espiritual. Algunos tienen un itinerario ya de 80 años, 85, 90 años. Un gran itinerario bien sondeado, bien trabajado, sólido, fuerte. Otras tienen un camino pequeño. Va iniciando su camino. Otros ya un camino mediano. Algunos caminando en la edad media o la media edad, en la edad de las grandes conversiones, conflictos y crisis. Quizás alguien va por ese camino de las crisis, de los 40 a los 50, algunos hasta los 55. Yo caminé ya ese. También fui zarandeado fuertemente en esa etapa de mi camino. Los caminos son profundamente humanos. Jesús hizo un camino de encarnación, de humanización. Y ese es el camino que nos propone, el de humanizarnos plenamente para que esta humanidad se transfigure en lo más espiritual que podemos ser, en la transfiguración con Dios. Y Juan de la Cruz se atreverá a decir que en este camino, en esta experiencia, nos vamos a hacer dioses por participación. Vean el atrevimiento de Juan de la Cruz. En pleno siglo XVI, cuando tiene una vitalidad la Inquisición. Es decir, nos hacemos dioses. De tal manera, dirá en el cántico espiritual, que más parecemos Dios que personas. Qué atrevimiento. Pero deja bien claro, salva para evitar un panteísmo, a eso se le llama panteísmo, cuando perdemos nuestra identidad y nos queremos hacer dioses. No tenemos el panteísmo de Adán y Eva. No queremos negar nuestra humanidad y hacernos dioses, aunque esa tentación original sigue estando presente. No es tan antigua. Sigue siendo de hoy. La tentación de Adán y Eva, de negar su humanidad y de quererse hacer dioses, negar la identidad que Dios les ha dado. Ese es el camino de unión. Y en la experiencia, allí en toda esta primera parte que tienen ahí sobre la experiencia de Dios, ¿somos capaces de experimentar a Dios? Esta es la mística. ¿Por qué somos místicos? Si hemos dicho siempre que somos imagen y semejanza de Dios, ¿quién es el primer místico? Es Dios. Poco se ha abordado sobre esto. Dice Martín Velasco, el gran teólogo espiritual de la mística y de la fenomenología mística. Juan Martín Velasco. Todo lo que encuentren de él, bébanselo. Todo lo que encuentren de este gran autor. Cuando tengas alguna duda sobre mística, sobre profundidad, sobre realidades de interioridad, de profundidad, ve a este autor. Además de ir a los grandes místicos que tiene la Iglesia, Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Teresa de Jesús, los grandes místicos que han marcado la experiencia de Dios y la siguen marcando en nuestras familias religiosas y en la Iglesia toda y en el mundo.
Juan de la Cruz hablará de este Dios que quiere unirse a nosotros. La primer tendencia en la oración sanjuanista es que es Dios el que busca venir a nosotros. Y lo hizo magistralmente cuando su Hijo se encarnó entre nosotros. Se unió a nuestra humanidad. Tomó nuestra humanidad. Tenemos aquí, estoy viendo el horario. Como hemos hecho una introducción, quiero detenerme aquí para hacer, empezamos a las 9:30, son 10:30, ¿verdad? Mis hermanos carmelitas me dicen el Padre Eterno. Y es porque me eternizo. Y cuando me emociono y toco estos asuntos de profundidad, me eternizo. Así que tengo que aprender a poner un alto. Vamos a descansar y nos vamos a quedar ahorita en este tema. ¿Por qué Dios es místico? ¿Y por qué nosotros somos místicos? Y es el meollo de la oración cristiana, me atrevo a decir. De la oración cristiana y de la oración sanjuanista. ¿Les parece que hagamos 15 minutos de descanso? Sí, padre. ¿Sí? Y nos encontramos entonces al cuarto para las 11. Sí. Bien, descansamos, hermanas. Gracias. Un ratito, por nada.